Es un día donde se conmemoran 12 años de aquel 27 de febrero del 2010. Un día fatídico para algunos, accidentado para otros. El día del terremoto, ¿no? El día que ocurre ese terremoto. Algunos tal vez habían llegado recién a su casa, otros estaban recién acostando, algunos estaban en las fiestas, otros simplemente durmiendo. Algunos habían disfrutado con el Festival de la Canción de Viña del Mar, habrían disfrutado de... A ver, ¿quién estuvo en esa noche? Del grupo La Noche, de Ricardo Arjona. También estuvieron disfrutando con todo lo que hubo en esa oportunidad. ¿Qué estaba haciendo usted durante ese 27 de febrero? En la madrugada de ese 27 de febrero, tal vez estaba en su casa y no le pasó nada, afortunadamente. Pero mucha otra gente lo perdió todo. Otra gente perdió familia, algunos perdieron sus casas. Se tuvieron que levantar nuevamente. Bueno, hay una conmemoración que está llamando o haciendo un llamado. La Fundación Alto Río. La Fundación Alto Río promueven principalmente la consolidación de una cultura sísmica y de gestión del riesgo de desastres en Chile. Eso es lo que se promueve en Fundación Alto Río. Y para mayor antecedente, estamos ya en contacto con Mónica Molina. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Bienvenida al Trasnoche de la Radio. Hola, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Contenta de poder acompañarles un ratito en este trasnoche. No, muchas gracias a ti, Mónica, por querer estar con nosotros. Yo te comentaba, ¿no? Cuando hablábamos por teléfono la primera vez, tú me decías, bueno, pero ¿de qué vamos a hablar? Y decía, bueno, ¿cómo ustedes se están tomando, digamos, esta fecha, Fundación Alto Río? ¿En qué consiste la Fundación Alto Río? ¿Cuándo se crea? Y me imagino que fue el terremoto, ¿no? Lo que claramente ocasionó que todo esto se generara. Sí, mira, la fundación fue creada por 3 sobrevivientes del edificio colapsado durante el terremoto, el edificio Alto Río, acá en Concepción, y 2 profesionales de Fundación Proyecta Memoria. Después de 1 año y medio más o menos de haber realizado una serie de gestiones para resolver los problemas más urgentes que teníamos como comunidad de damnificados. Nacimos a la luz pública el 22 de mayo del año 2013. Elegimos el 22 de mayo porque es la fecha del terremoto y tsunami en Valdivia, entonces nos parecía también que era una fecha que había que rescatar. Y fundamentalmente nace desde una comunidad damnificada o desde la experiencia de estos 3 sobrevivientes que trabajamos por resolver, como te decía, los problemas más urgentes de nuestras comunidades, no solo de Alto Río, sino de otros 3 edificios de Concepción que quedaron inhabitables. Vivimos un peregrinaje bien complejo, y después de toda esa experiencia y ese peregrinaje nos preguntamos si Chile estaba preparado para vivir otros escenarios similares. Y nos dimos cuenta que no estábamos preparados, no solo la institucionalidad, sino la sociedad civil en general estaba muy en pañales. Así que nacimos con el objetivo de poder promover en la región del Biobío fundamentalmente, pero también en el país, una cultura de reducción de riesgo de desastres bajo 3 grandes ejes que son la educación, la memoria y el registro de lo que pasó esa noche. Fue una noche, yo lo decía, ¿no? Había terminado hace poco el Festival de Viña, algunos estaban, y testimonios que pudimos conocer después, videos que comenzaron a viralizarse rápidamente por las redes sociales, en diferentes cuentas de Facebook, de Twitter, personas que estaban en una discoteca, en un casino, algunos en Viña del Mar, caminando en la costanera, porque, como te decía, había terminado el festival. Algunos que grababan y se escuchaba a lo lejos, aléjense de la playa. Era de noche, se cortó la luz en gran parte del país. Quedamos perfectamente, por decirlo de cierta forma, quedamos desconectados.
O sea, no teníamos comunicación, quedamos sin energía eléctrica. En algunos lugares la energía eléctrica volvió semanas después. Y uno decía, oye, pero se supone que somos un país sísmico, que deberíamos estar preparados para estas situaciones. Y después comienzan a viralizarse, ¿no?, otras situaciones, como el video, por ejemplo, en la ONEMI, donde estaba la expresidenta Bachelet, el ex ministro Francisco Vidal, bueno, y la jefa de la situación de emergencia, el jefe también, que estaba ahí y hablando, dando una conferencia de prensa, que no había riesgo, y bueno, y de fondo escuchábamos todos que ya había ocurrido el tsunami. Me imagino que ustedes como fundación han recibido muchos testimonios, ¿no? Ustedes me decían también que durante esta jornada van a estar compartiendo estos testimonios. ¿Cómo va a ser? ¿Qué se espera para hoy? Sí, mira, desde que nacimos a la luz pública hemos estado conmemorando el 27F porque nos parece importante recordar a la opinión pública, recordarle a nuestras autoridades, recordarnos como habitantes de este país que no podemos seguir generando escenarios de riesgo. Es decir, cada vez que hacemos crecer a las ciudades sin considerar los riesgos en el territorio, estamos generando nuevos y peores incluso escenarios de riesgo cuando no estamos conscientes de las características geográficas del territorio, de las condiciones climáticas. Entonces estamos generando condiciones de riesgo incluso cuando no potenciamos o no generamos políticas públicas que resguarden un hábitat seguro y sustentable. Estamos generando nuevos escenarios de riesgo. Por lo tanto, Fundación Alto Río, entre muchas otras acciones, conmemora en la ciudad de Concepción cada año el 27F y bueno, dadas las condiciones sanitarias que tenemos todavía por la pandemia, este año, hoy día, ya 27F, estamos realizando generamos una iniciativa por redes sociales, y lo que estamos haciendo es invitar a todas las personas que viven fundamentalmente en las zonas que fueron afectadas por el terremoto y tsunami del 2010, pero también se pueden sumar todas las personas que se sientan convocadas para que puedan compartir en sus redes sociales algunos videos o algunos textos compartiendo algunas experiencias o reflexiones incluso relativas al 20F del 2010, y cuando suban esos videos o esos comentarios puedan etiquetar el hashtag 27F y el hashtag Fundación Alto Río, para nosotros también desde nuestras redes sociales estar compartiendo toda esa información, esos testimonios, esas experiencias y hacer una gran red, levantar de manera comunitaria una plataforma que visibilice estas experiencias de las personas. Muchos ya conocen la experiencia de Alto Río, pero queremos visibilizar también la experiencia de otras personas, de otras localidades que vivieron de diferente manera este desastre, que es uno de los más grandes que hemos vivido en Chile. Así que durante todo este día domingo quiero invitar en realidad a las personas para que puedan estar subiendo en sus redes sociales la información que quieran compartir para estarla visibilizando durante toda la jornada. Y bueno, esta invitación nos sumamos nosotros, ¿no? Estamos de hecho en esta transmisión de BioBio TV, escribimos el nombre ahí en Twitter, o sea, en Instagram, para que lo puedan buscar, Fundación Alto Río, pero también en Instagram, o sea, perdón, en Instagram es Fundación Alto Río, y en Twitter también con el mismo nombre. Sí, Instagram, Twitter y Facebook, en esas tres plataformas. Con el mismo nombre. Mira, sí. Yo tengo acá un testimonio que me enviaste tú, que quisiera leer, ¿no? Camino a un rescate vehicular en nuestro carro de rescate. Mientras nos dirigimos, se cortó la luz. Pensamos que era producto del choque. Cuando llegamos, nos dijeron que había ocurrido un terremoto. Desde ahí no paré. Y terminé días después en el edificio. Y aparece también esta fotografía con el edificio dado vuelta, podríamos decir, ¿no? El testimonio de un bombero que trabajó ahí durante toda esa madrugada. Sí, nosotros acá en el Trasnoche siempre decimos, ¿no? Que yo recuerdo cuando comencé a trabajar en este turno, cuando ingresé acá a la radio, me decían, pero ¿hay gente que escucha la radio en la noche? Me decía, si supieran la cantidad de gente que trabaja en la noche,
Y claro, uno se dio cuenta para el terremoto, o sea que los bomberos, bueno, trabajan 24/7 sin duda, pero también hay una gran cantidad de personas que estaban o en lugares de emergencia, de urgencias, los conserjes, los funcionarios carabineros, de las fuerzas militares, pero también hay un montón de gente que hace otros trabajos que muchas veces son casi silenciosos. La misma gente que muchas veces en la luz, estas cuadrillas de emergencia que tienen que andar ahí arreglando poste por poste, que un transformador explotó, que se cortó un cable, que pasó un camión, bueno, y son trabajos que muchas veces se hacen en la noche. Lamentablemente este terremoto, bueno, no sé si lamentablemente o favorablemente es la palabra, pero ocurrió en la madrugada. Muchos estaban en sus casas, estaban juntos, otros no lo estaban, por diferentes razones, pero hasta el día de hoy siento yo que seguimos como no preparados ante una situación así. Yo no sé cuántas personas o cuántas familias que nos están escuchando ahora tal vez tienen armado su kit de emergencia, esa mochila que debería estar ahí a la salida de la casa en caso de alguna situación así, con alimentos no perecibles, con útiles de emergencia, por ejemplo, como un botiquín. Yo no sé si eso ocurre. Ustedes como fundación han querido también como inculcar esto, ¿no? Como de la cultura sísmica, qué hacer, porque antes era como, quédese en el marco de la puerta o escóndase bajo la mesa o bajo un lugar que sea firme o que usted crea firme, pero bueno, parece que el marco de la puerta no es ya como el lugar más seguro, que hay que salir a un lugar ojalá abierto, pero ¿cuál es la situación en sí? Sí, mira, bueno, tenemos muchas iniciativas y en el área de educación, por cierto, promovemos la formación, sensibilizando a la comunidad para que puedan estar más preparados. De hecho, la página actualmente de ONEMI tiene mucha información para que la gente pueda efectivamente armar un plan familiar, por ejemplo. Aparecen indicaciones en la página de la ONEMI de cómo armar esta mochila de emergencia, que es lo básico que debiera tener, y cuando uno empieza a revisar esa información dice, pero también podría incluir esto, también sería importante tener esto otro, por ejemplo, copia de las llaves, los medicamentos de las personas que viven en el hogar, una ración de agua, de algunos alimentos básicos, digo, así como barras de proteicas, por ejemplo, no estoy hablando de una carga de alimentos muy compleja, etcétera, una serie de cosas, y eso está todo en la página de la ONEMI. Ni siquiera tenemos que pensar tanto, es decir, tenemos bastante ayuda para empezar a prepararnos, y existe además en la página de la ONEMI el plan Familia Preparada, que enseña a todos los ciudadanos a organizarse como grupos familiares para que puedan pensar anticipadamente cómo actuar o cómo reaccionar. Por ejemplo, si es que viniera que enfrentar una situación de desastre, es decir, los roles, por ejemplo, del grupo familiar, quienes cortan el gas, el suministro del agua, quién está a cargo de trasladar a las personas que a lo mejor tienen movilidad reducida, quién se ocupa de los niños, etcétera. Esas son cosas que debiéramos prever con anticipación, porque en gran medida lo que afecta a la salud mental, por ejemplo, de las personas cuando surgen desastres, es la incertidumbre y es la incapacidad o la dificultad que tienen para tomar decisiones durante la emergencia. Y entonces la familia se prepara, asumen los roles, conversan de lo que tienen que hacer, cómo lo van a hacer, qué es lo que tienen que tener para poder reaccionar. Esa preparación reduce significativamente la incertidumbre y mueve o protege, es un factor protector de la salud mental. Pero así como esta hay una serie de otras iniciativas, trabajamos mucho acerca de la salud mental, cómo prepararnos o robustecer la salud mental para poder actuar mejor en una situación de desastre, y nos parece que es importante que las familias y que la comunidad en general sepa cómo reaccionar, porque cuando ocurre un desastre las instituciones no llegan al tiro, llegan tardíamente. Entonces las familias son las primeras que tienen que saber cómo enfrentar un escenario de crisis. Quedaron, de verdad lo que dices tú, ¿no? Quedaron traumadas, o sea, algunas personas, padres nuestros o tal vez familiares cercanos, bueno, tenían la experiencia más cercana que había sido hasta el momento el terremoto del año 85.
Y muchos eran jóvenes y lo vivieron de una forma igual con mucho susto. Pero ahora ese susto se transformó en miedo porque, digámoslo, veíamos cómo se movía todo, se cortaba la luz, estaba oscuro porque era de noche. Entonces, algunas personas de verdad quedaron traumatizadas con todo lo que ocurrió. Sí, pero fíjate que también hay personas que, a ver, yo siempre hablo de más bien situaciones con potencial traumático, porque no necesariamente todas las personas que viven estas situaciones tan intensas y quedan afectadas emocionalmente. Es decir, en una primera etapa es esperable que nuestra estructura psicológica necesita hacer algunos ajustes porque hay un impacto importante a nuestra normalidad. Pero rápidamente, en general, tenemos la capacidad de ajustarnos con cierta facilidad a estas situaciones. Pero por cierto, son situaciones bastante anómalas que demandan de nosotros reacciones inusuales o una capacidad de respuesta que no estamos acostumbrados a dar, y por eso que hacemos mucho énfasis en la preparación, es decir, sabiendo que vivimos en un país sísmico, sabiendo que vivimos en un país que tiene una variedad de fenómenos naturales con los que tenemos que convivir, y además hay una serie de otros fenómenos que son impulsados por la irresponsabilidad humana, como por ejemplo los incendios forestales, que en su mayoría son provocados por el hombre. Claro. Y sabemos que todos los veranos vamos a tener incendios forestales. Es un poco irresponsable no prepararnos para escenarios de riesgo. Y si pensamos además que no tenemos políticas públicas a la altura de las condiciones geográficas y climáticas de nuestro país, un cuerpo legislativo y normativo un poco desestructurado, que no siempre es de carácter obligatorio, sino más bien orientativo. Entonces tenemos ahí una olla a presión, digamos, con condiciones bastante desfavorables. Entonces, en el caso de Fundación Alto Río, siempre estamos promoviendo que sean las personas, las familias, las que puedan pensar en los posibles escenarios de riesgo para que puedan fundamentalmente salvar sus vidas, pero también sus bienes, su patrimonio. Hay personas que trabajan duramente a lo largo de su vida y frente a un desastre pierden todo, y eso es un golpe importante para los grupos familiares. Entonces debemos como chilenos aprender o sensibilizarnos a esta realidad y aprender a estar preparados. Y tampoco se trata de estar psicoseados todo el tiempo, sino que estar preparados, claro, para poder vivir una contingencia que sabemos que puede venir, no sabemos cuándo, pero sabemos que va a sobrevenir, y por lo tanto debemos hablar, debemos escuchar la experiencia de los ancianos que vivieron otras situaciones de desastre. Los chilenos, al menos una vez en su vida, aunque los expertos hablan de más de una, pero al menos una vez en su vida van a vivir un desastre. Sí, bueno, no, y además ahora, por ejemplo, en este último tiempo, bueno, yo ya viví un terremoto, una pandemia. Imagínate, claro. Y ahora con esta situación no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, somos la generación del premiado, parece, Sebastián. Claro. Y mucha gente también, lo que dices tú es súper importante, porque algunos como que, claro, quieren hablar de estos temas, dicen, bueno, pero conversémoslo, porque esto es lo mismo situación cuando una persona sabe que va a morir, estoy diciendo con una enfermedad terminal tal vez, y no quieren hablar de dónde lo van a enterrar. No, pero, oye, pero si es un tema que hay que hablarlo, ahora ya, prepararse, porque esto va a ocurrir en cualquier momento. Entonces tenemos que prepararnos, dónde vamos a enterrar a esta persona, qué vamos a hacer al momento que fallezca. ¿Lo vamos a velar acá? ¿Lo vamos a velar en una iglesia, en algún centro comunitario? No sé. Pero claro, prepararse para lo que pueda pasar, pensando en las emergencias, en los terremotos, sobre todo, bueno, comencemos a hablar. No sé cuánto, y lo vuelvo a poner como ejemplo, ¿no? No sé cuántas personas, me imagino que todos tendremos una linterna en la casa. Ahora, ¿cuántas personas se preocupan de que esa linterna esté con las pilas cargadas, o esté con batería, con lo que sea, pero que funcione? Sí. Fíjate, bueno, hay algunos tips, la linterna es fundamental, debiéramos tener en la casa, sería ideal a lo mejor tener, bueno, hoy día con la tecnología hay varios recursos a disposición, pero por ejemplo el dínamo, estas que se cargan, claro, con el movimiento, porque si te falta
las pilas o se prolonga mucho la situación de falta de energía, no sé. Hay que pensar, es decir, por ejemplo, que yo planteaba que estaba en la página de ONEMI, uno revisa eso como referencia, pero hay que pensar también qué sería mejor. Yo siempre le decía a mis estudiantes en la universidad, a las personas con las que converso estos temas, les digo, por ejemplo, si tú tuvieras que priorizar qué tipo de alimento puedes mantener en la mochila de emergencia, es, por ejemplo, miel de buena calidad, porque la miel no se descompone, y la miel tiene todos los nutrientes, tiene todo lo que en general necesitas para nutrir tu organismo, por ejemplo, porque hay gente que tiene mochila de emergencia pero no revisa la fecha de vencimiento de las barras proteicas y eso, entonces sí. Es importante estar pendiente. Fíjate que cuando empezó la pandemia había gran escasez de mascarillas. Yo tengo mi mochila de emergencia, aprendí mi lección, la tengo, y fíjate que tenía guantes quirúrgicos y tenía mascarillas. Pero nunca pensé en una pandemia. Pero dije, en algún momento puede ser útil tener esto en la mochila de emergencia. Y de verdad que me sirvió mucho. Entonces, es cosa de pensar, y no solo en una situación de desastre pueden venir, nos puede tocar vivir situaciones tan diversas y tan complejas que siempre preparados para eso, como dicen los scouts, siempre listos, siempre preparados. Es útil para múltiples escenarios de crisis. Sí. Para este día, aparte, Mónica, van a tener alguna, aparte de lo virtual, ¿no? De esta llamado a enviar relatos, testimonios, alguna imagen, algún video que usted quiera compartir. ¿Hay algún llamado tal vez en algún punto específico de encuentro, un momento tal vez de hacer una pausa? Yo sé que, claro, el terremoto ocurrió en la madrugada. Difícil será seguramente, no sé, hacer un minuto de silencio en alguna instancia, pero ¿tienen pensado eso ustedes durante la jornada del día? ¿Hacer algún encuentro? No tenemos planificado hacer ningún encuentro presencial precisamente para poder ser respetuosos con el llamado de nuestras autoridades y tomar los resguardos sanitarios. Y por eso es que decidimos hacer generar una iniciativa por redes sociales, pero tal vez invitar, además de participar en esta campaña o en esta iniciativa más que campaña, invitar a la ciudadanía a detenerse al menos hoy, que es 27F, para conversar en familia las experiencias, recordar esas experiencias y transmitirlas en el grupo familiar, incluso a los más pequeños, para sensibilizarlos respecto de estos fenómenos que vivimos en nuestro país, y lo importante que es que las nuevas generaciones estén de tal manera sensibilizadas que cuando ellos sean profesionales o estén insertos en el campo laboral, tengan en mente la prevención y la reducción, la mirada de reducir riesgos cuando ejerzan sus profesiones, cuando estén en algunos campos ocupacionales, porque no es posible que en nuestro país sigamos construyendo escenarios de riesgo. Es decir, después del año 2010 nuestro país avanzó mucho en muchos aspectos en relación a las emergencias. Pero todavía no tenemos políticas públicas robustas para evitar nuevos escenarios de riesgo y para proteger mejor a las personas frente a estas condiciones. Entonces, todavía hay un camino largo que recorrer en este sentido. Sí, queda mucho para conversar, mucho para aprender, educarse, ¿no? Educarse en base a estas emergencias que puedan ocurrir. Y Fundación Alto Río es una fundación que lo que hace eso, ¿no? Promover un poquito la cultura sísmica, como dicen ustedes, porque es algo que, a pesar de que sabemos que puede ocurrir en cualquier momento, muchas veces no tomamos la conciencia o el peso, ¿no?, a lo que pueda pasar ante una emergencia como esta. Así es. Bueno, tal vez, Sebastián, si me das unos segundos más, todos los que relevar la importancia, por ejemplo, de la experiencia de nuestros adultos mayores. Ellos tienen mucho que compartir con nosotros respecto de sus experiencias pasadas. En este sentido, Chile no solo es un país sísmico, sino que es un país que tiene una serie de fenómenos naturales
que los fenómenos naturales no son el desastre, ¿ya? Los fenómenos naturales existen mucho antes que nosotros en el planeta. El desastre es el daño que se provoca porque nosotros como seres humanos no hemos sabido construir nuestros hábitats considerando los peligros del medio ambiente o construyendo en lugares que nunca debimos haber construido. Ese es el desastre, la irresponsabilidad en el criterio humano. Por lo tanto, conmemorar los desastres que hemos tenido en nuestro país nos parece en Fundación Alto Río que, si bien es un poco impopular, que es un poco disidente, es la única manera de obligarnos a recordar que hay cosas que no hemos aprendido todavía, a pesar de haber tenido tantos en el cuerpo, digo, como chilenos o como habitantes de este territorio. Todavía tenemos deudas con la seguridad, con el bienestar y la protección del medio ambiente, de las personas, de sus bienes, etcétera. Entonces, nos parece que es importante conmemorar, y en Fundación Alto Río ahí vamos a estar siempre sensibilizando a la comunidad, porque tenemos que aprender. Sí. Bueno, te queremos agradecer, Mónica, por este contacto y dejar a todos invitados, si quieren conocer un poco más de lo que es Fundación Alto Río, de esta organización que nace desde la sociedad civil, además, para educar y ayudar a la población. Bueno, pueden ingresar a fundacionaltorrio.cl o los pueden encontrar también en cuenta de Twitter con el mismo nombre, Instagram, Facebook. Y bueno, este día conversar un poco, ¿no?, de los desastres, de lo que pueda ocurrir, de lo que ocurrió, contarle a sus hijos, a sus nietos, que, bueno, yo en el 2010 estaba haciendo tal cosa y pasó esto. Y esto probablemente pueda volver a pasar. Y para que a ti no te pase de tal manera, o estés preparado, bueno, hay que educarse un poco respecto a esto. Mónica Molina, presidenta de la Fundación Alto Río, te queremos agradecer y mandar un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Sebastián, que estén muy bien. Realmente. Y con Mónica Molina nosotros nos despedimos, nos iremos a una breve pausa. Los dejamos invitados a que continúen con nosotros, porque recuerde, hoy estaremos hasta las 8 de la mañana.